Nos encontramos en la zona del incendio en las riberas del río Atoyac, en lo que es la zona entre la 9 y la 5, entre la 9 y la 7 sur, donde se presentó un incendio en la ribera del río en base a la quema de carrizales o bambúes que se encuentran en estas riberas. La extensa y la densa contaminación de este tipo de plantas, además de otros desechos, propició que seguramente alguien queriendo quemar el pasto para limpiarlo, este fuego se salió de control. Elementos de bomberos, protección civil y otras dependencias acudieron a la zona para poder contrarrestar este incendio que pudo alcanzar viviendas que están en las riberas, dada la cercanía que estas tienen con el lecho del río. Hacia aquel lado se encuentra una estación de gasolinería que podría haber corrido también un riesgo mayor. Afortunadamente, la contingencia se contuvo a cierto tiempo.
Estas son las palabras del subdirector operativo de bomberos, Armando Vargas, quien nos dice cómo se dio este incidente y la forma en que los bomberos tuvieron que actuar para contener algo que pudo alcanzar mayores proporciones. Estamos en la zona de conflicto. Armando Vargas, buenas noches. Sabemos que acabas de salir ahorita de lo que es la ribera del río Atoyac. ¿Cuál fue el siniestro que se presentó y que atendió bomberos en este momento? Bueno, de inicio se reporta como un incendio de lote baldío, pero debido a que básicamente es por donde va el cauce del río, hay mucha basura, hay mucho carrizo, lo que complicó de inicio el control y más que nada prevenir que el incendio se fuera hacia las casas que colindan con el río. Ya ahorita tenemos en el lugar 4 equipos de trabajo, 4 motobombas, 6 carros tanque, 4 camionetas y aproximadamente unos 40 elementos trabajando en el lugar. Ahorita el director de bomberos está del otro lado también trabajando. Entonces ya nada más vamos a revisar por la parte alta de las casas lo que haya quedado todavía de brasa en lo que es el río. Esta situación llegó a presentar un riesgo mayor dada la estrechez de las calles y lo difícil del acceso, digo, después de esta experiencia que vivimos en San Martín. Sí, bueno, básicamente es lo estrecho y lo que nos preocupaba más que el lote baldío era la cercanía que hay de las casas con todo el material que está ahí, o sea, no lo han limpiado, obviamente alguien por querer limpiar o algo, pues le prendió, se salió de control y obviamente eso implicó mucho riesgo. Ahorita hacia la parte sur, tal como ve el río, tenemos también cerca una gasolinera. Afortunadamente no llegó hasta allá. Y ahorita vuelvo a repetir, ya lo tenemos controlado. En cuanto a determinar si hay presencia de combustible en el interior, no lo podemos determinar. Tendría que venir Comisión Nacional del Agua, hacer muestreos del agua para ver si algún remanente de lo que fue el accidente en San Martín Texmelucan pudo haber llegado hasta acá. Así es. Finalmente se evacuó la zona, fue parte de la estrategia evacuar a las familias. Bueno, solicitamos de inmediato la presencia de Protección Civil Municipal para que Protección Civil se abocara a retirar a toda la gente que estuviera en riesgo porque estas casas están muy pegadas, asimismo el cerrar instalaciones de gas y salir de los domicilios para que pudiéramos trabajar con mayor confianza. Carlos Hernández Chávez, nuestro camarógrafo y productor, tuvo que subir a una de las azoteas de las viviendas para poder ver la dimensión de lo que fue el incendio a lo largo del río, que se calcula que puede haber sido 200 o 300 metros. Como le comentaba, este incendio se propicia por una quema de pastizales a la ribera del río. Sin embargo, esta contaminación de maleza, de productos seguramente de basura, debería ser contrarrestada por Protección Civil Municipal, Profepa y alguna dependencia que tiene que ver directamente con este mantenimiento de los ríos, o por lo menos evitar que se den las circunstancias de riesgo. Sin embargo, esto no sucede y cuando se presentan las conflagraciones, verdaderamente es la suerte que tienen los poblanos de que estas contingencias no alcanzan proporciones mayores. El heroico cuerpo de bomberos, atento a su misión y su cometido, logró contrarrestar esta acción, esta situación de riesgo, donde hay una centena de casas a la ribera del río Atoyac y con esto ponerse en peligro a muchas familias en lo que puede ser definitivamente algo que tras la experiencia de San Martín Texmelucan nos haga recordar tristemente lo que pasa cuando las autoridades no cumplen con sus responsabilidades y esto se vuelve un problema latente de peligro para los poblanos. Usted vive prácticamente a la ribera del río Atoyac y le tocó vivir cercanamente el siniestro de esta noche. ¿Qué fue lo que vio? Pues realmente fue horrible ver lumbre, es horrible ver lumbre, en serio, y no saber hacer nada, ¿no? Porque ¿qué podíamos hacer, no? Lo único que hice fue sacar el coche a mis perros y irme por otro lado y el fuego que avanzaba y desesperado más que nada porque no llegaban los bomberos, pero me decía la señorita de los bomberos que venían de otra conflagración también. Entonces yo dije que aguante la barda, no es que ya aguantó porque tengo atrás otra barda también. Y me desesperé más cuando vi que la conflagración se metía a la casa de enfrente. Porque estuvo muy duro de ver a la casa de enfrente. Fue en el momento que llegaron los bomberos y ya con eso ya calmaron todo el problema. Ahorita pasó esto y le digo, y pasó porque están quemando cohetes. Y no son niños, porque no son niños, son gente grande
que ya sabe lo que está haciendo. Sí. Entonces, el carrizo seco, todo seco, porque desde cuando no llueve, pues esto se fue como el agua se fue. Claro. Doctor, ¿siente que las autoridades del municipio están dejando de hacer su trabajo al respecto de limpieza de ríos y este control de los explosivos? Pues es lo que estábamos esperando, que vinieran a limpiar, porque un servidor ha estado limpiando el pedazo, he estado pagando para que vengan unos muchachos y corten el carrizo, ¿no? Porque si yo hubiera dejado, el carrizo estuviera metido ya hasta acá. Y ahí hay una barda. Entonces todo se cortó hasta la barda. Ya con esto, pues ya, ojalá vinieran para que, ¿cómo se llama? Lo quitaran bien y ya. Desgraciadamente voy llegando de cuidar a mi mamá. El miedo que me dio fue que me dijeron, llegando a la calle no me dejaban pasar y me dijeron, se quemaron las 3 casas, era el último, entonces era mi casa. Entonces me preocupaba mi esposo y mi hija que estaban aquí. Claro, señora. Y entendemos la emoción que esto pudo haberle generado por una situación de riesgo que se fue fuera de control. Sí, pues sí hay mucha gente inconsciente, como dice mi esposo, ya gente adulta que quema cohetes y no piensa en el riesgo que puede haber para muchas gentes por el fuego, por los cohetes. ¿Qué tiempo tardó en poderse controlar? Porque en algún momento se reportaba que las llamas estaban superando alguna altura y que se estaban acercando peligrosamente a las casas. Aproximadamente en unos 20-25 minutos lo logramos controlar. Sí es cierto, las flamas estaban muy altas, pero vuelvo a repetirte, era por el tipo de material, puro carrizo, basura. Pero afortunadamente ya lo controlamos, ya nada más estamos buscando pequeños puntos que nos puedan quedar. Y agradezco mucho, sé que el equipo de bomberos estuvo en la zona hasta la parte más abajo. Algunas personas llegaron a preguntarse si no había residuos de combustible después de lo que la Toyac vivió en San Martín. ¿Esto está descartado? Bueno, ahorita desde noche no lo sabemos, ¿no? Eso habría que verlo entrar con lámparas, pero el problema no es eso, a lo mejor probablemente alguien le prendió, como está ocurriendo en estos días que llegamos a tener en un solo día más de 30 incendios de lote baldío. Gracias a Dios aquí no hubo ninguna vida, pero si hubiera habido... Pudo suceder porque hay instalaciones de gas. Así es, todavía tenemos tanques algunos, entonces la casa de enfrente es una de ellas y lo peor es que no había nadie. Caramba, o sea, con todo ese riesgo de no poder intervenir inmediatamente. No, y impotente se siente uno ante una cosa de estas, impotente de verdad. Pues esto podría haber acabado en otra cosa más fea por las cochinas de gas que hay allá en las casas. Entonces sí pediría yo que las autoridades sí tomaran esas, ahora sí, precauciones para todos los habitantes de Puebla. Ojalá que tomemos conciencia de las circunstancias que hoy por hoy se viven en la ciudad de Puebla en cuestiones de riesgo y que no solamente cuando se presentan estos siniestros aparezcan 20 grupos de autoridades a hacer lo que puede llamarse un poquito de turismo de protección civil, sino realmente se aboquen a hacer su trabajo. Puebla tiene una grave responsabilidad sobre lo que tiene que ver con seguridad de los poblanos y nadie, absolutamente nadie, aunque esté por concluir alguna administración, puede hacerse de lado. Soy Julián de Jesús Peña, en la cámara Carlos Hernández Chávez. Esto es Clave 3, respuesta inmediata.